El Stranger me conté. Bueno, no, ¿me dijiste que sí? No, perdón, me fui. No, el que se fue él. ¿Dónde estaba bien? Estás acá. Bueno, supongo que sí. No me acuerdo la respuesta. Eh, puta, ¿cómo se llama esto? Ahí. Bueno, les pregunté, les dije, pensaran cosas que se les antoje y arranquemos a viajarlo un poco. Eh, de lo que quieran, si no, yo empiezo a viajarlo. ¿No? Yo tengo algunas cosas que están buenas que se me ocurren, pero. No, varias se me ocurren, pero. Capaz que hay alguno que. La puta madre, Rama. Eso sabe vos, Rama. Yo no sé la conjetura de Sato Tay. Solo que Gonzalo la nombra muchas veces. Si querés, hablamos de la. Sí, sí, ¿cómo es? Nunca me sale. Simiton Daya. Vir Simiton Daya. Ah, ah, volví con comida. No sé, nadie dice nada. Eh, ¿Querés hablar vos de la conjetura del Sato Tate? Me diste de curiosidad. ¿Qué dice la conjetura del Sato Tate? Le puedo apoyar la comida. No te oficial, bueno, pero tenés cuaderno, ¿no? Sato Tate Conjecture, a ver. Habla de los puntos de la curva elíptica. Pero no quise, no entiendo. De tipo una estimación de cuántos son los puntos en función de P. Ah, mira. Interesante. Pero no era cota de Hasse esto. Más o menos. También era cota de Hasse. Tiralas. Yo qué sé. Nadie está diciendo nada. Vos tirá la tuya. Ah, no. No, me da gracia que anotaste. Dale. Bien. Otra. Hijo de puta. Ah, otra. No me gusta ninguna. Eso podemos tirar. ¿Qué más? Ah, me da curiosidad con lo que sospechaba, así que. Claro, así le va. A la larga va a ser cero. Claro. Ni potente es que alguna potencia sea cero, ¿no? Claro. No es eso. Está bien. ¿Cómo era la de la matriz? Bueno, espera, tenés más. Sí.
sea, hay un teorema en Galois reaburrido que dice que si una matriz conmuta con todas, es un múltiplo de identidad. O sea, otra forma de decirlo es que el conmutador de las matrices es múltiplo de la identidad. O sea, el conmutador de un grupo es. A veces las matrices como producto, eso es un grupo. No sé si saben lo que es un grupo. Ah, no. Eso se ve ahora. Bueno, no todas las matrices pasan. Para que sea un grupo tiene que ser las invertibles. Porque los grupos impones que necesitas que haya inversa. Las cosas tengan inversa. Si no es un semigrupo. Y nada, y el conmutador de un grupo son los elementos que conmutan con todos, digamos. Y, y nada, hay un ejercicio de Galois que prueba eso, que el conmutador de las matrices son múltiplos de la identidad. Pero vos lo que querés es agarrar. Ah, ni idea. Rama, ¿vos sabés algo de eso? ¿No está en internet? ¿Nadie ya no se lo preguntó? Una buena pregunta. Mm, no tengo ni idea. Pero es una pregunta que está buena. No conozco eso, Rama. Sí, y lo otro nos mataste porque ninguno de los dos somos del palo de diagramas de fase y ecuaciones diferenciales. El Rama y yo hacemos lo mismo. Nos abrimos, nos abrimos muy lejos, pero de, de teoría y números somos los dos. El problema de nosotros es básicamente que como tenemos el modo tutor sabemos lo mismo. Salvo tipo, capaz ahora, digamos. Bueno, yo no sé bien lo que estaba haciendo vos, Rama. El Rama está haciendo el doctorado, yo estoy en la maestría. O sea, naturalmente el Rama sabe más que yo. Pero no hemos estudiado las mismas cosas. Por arriba sí, como que los dos entendemos lo que habla el otro. Él entiende lo que habla yo. Yo no sé si entiendo lo que él habla, a no ser que me explique. Um, y después no sé, capaz que en algún momento nos abrimos. um, Nada, y lo que estudiamos, corregime Rama si vos no estudiaste lo mismo, pero son curvas elípticas, formas modulares y generalizaciones de eso, representaciones de Galois y toda la movida del teorema de modularidad de Wiles y todo lo que se puede hacer con eso, o se ha hecho con eso. Después yo hice algún curso de teoría ergódica. Ah, bueno, el Rama también hizo un curso de teoría ergódica. Y no sé. Después muchas cosas de álgebra. Sí, el último teorema formal. Sí, sí. Yo, de hecho, ahora mi maestría mi tutor me está haciendo leer la prueba. Pero recién empecé, digamos. Ahí va, al Rama le gustan más las cosas computacionales, es verdad. Y yo le disparo a las computadoras. Yo prefiero hacer teoremas. Pasa que igual precisás, tipo, saber eh, algunos casos particulares de cosas antes de conjeturar algo o tratar por algo, por ejemplo. Pero la verdad que hasta el día de hoy todavía no agarré un puto programa de esos para hacer una cuentita de cosas. Así que ya me voy a poder hacerlo, pero todavía no lo he hecho. En Rama está por publicar algo. No sé en qué anda eso. Y nada. No sé, yo diría, me pintaba, tipo, se me ocurrían varias cosas, pero una que me gusta mucho es lo que tiene que ver con cuerpos y extensiones de cuerpos, que no sé ni en pedo cosas de esa en ingeniería, y, y están buenas. Eh, no, por ejemplo, digo, en ingeniería uno está acostumbrado a trabajar con R y con C. Ni siquiera uno recuerda en ingeniería que Q es un cuerpo, pero los racionales son un cuerpo. Para hacer un cuerpo lo que precisas es lo mismo que tiene Z y que los elementos todos tengan inversos salvo el cero. Entonces, después hay una construcción media natural que si vos tenés un dominio, o sea, un anillo conmutativo sin divisores de cero, o sea que no hay dos elementos A por B tal que A por B sea distintos de cero tal que eso sea cero. Digamos que no se cumple la Hengeliana.
En los dominios sí se cumple la Hungariana. Entonces, todo dominio le podés tipo hacer un truquito para obtener de él un cuerpo, que es lo que se hace en Z, digamos. En Z vos tenés dos enteros y definís dos enteros no. Te agarraste a un entero y ve un entero distinto de cero. Y definís A sobre B como como un par, nada, definís A sobre B, definís esto, Z2 sobre con una clase de equivalencia que es, olvídate esto, voy a olvidar otra vez. Tienes Z, agarrás los enteros, Z entero, conjunto de los enteros. Toma Z2, o sea, los pares Z por Z, con una clase de equivalencia que es AB es equivalente a CD, sí solo sí. ¿Cómo sería? Necesito A por D menos B por C es igual a 0. Entonces, Z2 sobre el coso es un cuerpo. Con las siguientes operaciones. Primero, es un cuerpo, pero me falta decir algo. En la clase de AB le voy a escribir A sobre B. Es lo que hacemos todos, digamos, escribir las fracciones así. Y defino, ahora sí, entonces, Z2 sobre esto es un cuerpo con las siguientes operaciones, tipo las que sabemos. Sumar A sobre B más C sobre D es AC más B de D sobre B de D y el producto, Lo único que precisás acá es que asegurarte de que si vos agarrás, acá tengo un detalle, Z, en realidad no es Z2, es Z por Z sin el 0, porque no quiero tomar fracciones sobre 0. Entonces, o sea, digo, es una forma bizarra de algo que todos sabemos, ¿no? Pero lo que quiero es que el denominador no sea 0. Entonces preciso asegurarme de que si yo agarro dos distintos de 0, cuando los multiplico, D por D no es 0. Eso está en Z es cierto, ¿no? Digo, dos números distintos de 0 son un producto distinto de 0. Pero en las matrices, por ejemplo, eso es un problema, ¿no? Yo quisiera hacer algo de este estilo con matrices. Dos matrices que cuando las multiplico me dan la matriz nula, me cagan un poco esta idea. La matriz también tiene otro problema, que es que no conmutan. Entonces, digo, también preciso que conmutan las cosas. ¿No? Y así uno construye cuerpos, así uno construye los racionales, por ejemplo. Y esto lo puede hacer en general, digamos, yo qué sé. Los polinomios también son un anillo y son un dominio. Entonces, uno puede agarrar los polinomios y hacer esta construcción y sacar un cuerpo, que son los cocientes de polinomios, básicamente. Lo que uno obtiene con eso son los cocientes de polinomios. Y así uno va armando cuerpos. Qué sé yo. ¿Cómo? Sumé mal, ¿eh? AD más BC. Si era eso lo que me vas a decir, sí, está mal. Ahí va. Nada, después tiene que probar las cosas horribles, ¿no? Que, por ejemplo, esto no depende, lo mismo que la clase de hoy, digamos, ¿no? Ver que las cosas no dependen de los representantes. Que si yo agarro, en vez de A sobre B, agarro tipo un equivalente, uno está acostumbrado a pensar en 2A sobre 2B, digamos. En general tiene que hacerlo con esta idea de equivalencia, ver que la suma da lo mismo, que el producto da lo mismo, yo qué sé. Sale, ¿no? Pero son cuentas medias espantosas. Así funcionan, las cosas funcionan. Entonces ahí uno así saca los racionales, o dado un dominio cualquiera, saca el cuerpo de fracciones, que se llama, y hace cosas. Y después de cuerpos, después lo que está bueno de cuerpos son las extensiones de cuerpos y la teoría de Galois. Capaz que algún viciado de Galois le suena por lo de las raíces quínticas, pero Galois armó toda una teoría reservada que relaciona extensiones de cuerpos con grupos.
que venía bien en este momento. Bien, buena pregunta para el Rama. Dale, Rama. Te metí algo ahí. Dale, tira. Sí. Eh, en las Mebius, lo que pasa es que vos querés que las Mebius sean un grupo, y lo que querés es invertirlo. Y si vos no pones que el determinante sea distinto de cero, no tenés una inversa para cada Mebius. Y de hecho, digo, es bastante chota la cuenta, pero si vos componés dos transformaciones de Mebius, este, el resultado que te queda, si lo mirás tipo matriz, es como multiplicar dos matrices 2 por 2. Entonces, de hecho, tenés un isomorfismo entre las transformaciones de Mebius y las matrices 2 por 2 invertibles. Eh, bueno, lo que es, la matriz es 2 por 2, ¿no? Porque las Mebius tienen cuatro coeficientes. Sí, sí, son isomorfos. Porque hacer ¿no? ¿Eh? Claro, si querés sí. Igual viste que ahí las cosas no conmutan, ¿no? El producto de matrices, por más que sean invertibles, A por B no es B por A en general, y digo, no puedes hacer un cuerpo a fracciones si no tenés la conmutativa. Precisas. Bueno, y después de cuerpos, a ver, no sé si alguna vez a ustedes les pasó esto, que le quieren definir los complejos en cálculo uno y se torna un poco complicado, ¿no? Porque ¿por qué los complejos son de la forma A más BI con AB real? No sé, digo, ¿qué es primero, digamos? ¿Los complejos se definen como eso o uno prueba a posteriori que los complejos son de esa forma? Esto es un arte, digamos. Para mí esto es un arte y para mí la respuesta correcta es tipo toda esta teoría de cuerpos que es tipo así. O sea, vos tenés R, pero puede ser en general, pero vamos a algo que conozcamos. Tenés R, y vos sabés que no todos los polinomios, no todos los polinomios tienen raíces en R. Por ejemplo, el típico es x2 más 1. Sus raíces no están en R porque nada, una de los axiomas de R, o mejor dicho, los axiomas de R te permiten probar que todo elemento al cuadrado es positivo. Entonces x cuadrado más 1 nunca puede ser 0 en R. Entonces lo que uno puede hacer es agregar a prepo la raíz de eso, ¿no? Entonces agrego alfa raíz de x2 más 1 y llamo, defino R de alfa a las cosas de la forma A más B por alfa más todas las potencias de alfa, digamos, ¿no? O sea, agarra elementos de esta forma. Como A más B alfa, mejor dicho, de vuelta. A más B alfa más C alfa 2, etcétera, etcétera, con todas las potencias, una cantidad finita, no sé. A1, A2, A3, no, vamos, A0, A1, A2, AN, alfa N, alfa N, con todos los ahí reales. No, uno agarra un bicho, el bicho este que es raíz de eso y agrega cosas, ¿no? Lo que pasa es que uno se da cuenta que empezó a agregar cosas al pedo, porque como alfa cuadrado más 1 es 0, ¿no? Porque es raíz de esta cosa, entonces tipo alfa cuadrado es menos 1, y tipo y todos los que siguen están todos al pedo. Entonces, uno tiene que directamente R alfa es, son cosas de esta forma. Con A, bueno, mira, a uno popularmente no le llama alfa, le llama I, ¿no? Pero
Bueno, le pongo alfa porque digo, para ver que esto en realidad se pasa en general. Y uno prueba que eso es un cuerpo haciendo las cuentas nomás, cuando se pone a hacer cuentas se da cuenta que eso es un cuerpo. Y a eso le llaman los complejos, ¿no? Es una construcción re a huevo, ¿no? Los complejos son, le agregué un chirimbol a Prepo y me fijé que las operaciones se cumplen, ¿no? Ahora, si se fijan, x cuadrado más 1 tiene dos raíces. Y yo nunca dije cuál es alfa, si es la que uno conoce. Pasa que ahí uno entra en una discusión un poco más oscura, ¿no? Porque ¿qué es raíz cuadrada de menos 1? ¿Cómo uno distingue qué es raíz cuadrada de menos 1 y qué es menos raíz cuadrada de menos 1? No hay mucha forma de darse cuenta en realidad. ¿Cuál es i y cuál es menos i? Es una cuestión de criterio, ¿no? No hay un i y un menos i definidos. O sea, yo puedo agarrar un i y vos podés agarrar el otro, que para mí es menos i, y todo funciona exactamente igual. No hay mucha forma de darse cuenta. Lo que pasa es que entre tu elección de i y mi elección de i hay una forma de pasar de un lado al otro, pero son cosas. Son dos opciones distintas de construir real. Porque yo dije que agarraba alfa una raíz, nunca dije cuál de las dos raíces de ese polinomio. Entonces uno puede ver lo siguiente, uno puede agarrar y mirar, miremos, morfismos, ahora digo que es un morfismo, de R alfa a R alfa. O sea, los morfismos son, tipo, que dejan fijo. O sea, ¿qué es esto? O sea, un morfismo phi es una cosa que cuando vos sumás acá, es lo mismo que sumar las cosas, lo mismo que pasa con las transformaciones lineales, ¿no? Si uno multiplica acá, es como multiplicar del otro lado. Ahí ya no se parece tanto a transformaciones lineales. Que manda el 1 en el 1, o sea, R tiene un neutro y esta cosa también tiene un neutro. ¿Qué más tiene que cumplir? Que manda el 0 en el 0. Y no, en realidad estas cosas se deducen de estas, pero bueno, no importa. Si se deducen es mejor. Porque 0 más 0 es phi de 0, pero también es phi de 0 más phi de 0, entonces phi de 0 es 0. Y acá lo mismo, phi de 1 por 1 tiene que ser phi de 1 por phi de 1, y entonces phi de 1 tiene que ser 1. No saca de ahí. 1 o 0 en realidad. Bueno, hay, capaz que sí. Sí, esta la tiene que ver. Si no, no sale. Le quedan como dos opciones. Hay que pedir eso. Y encima uno quiere que fije R, ¿no? O sea que uno puede hacer lo siguiente. A ver qué opciones tiene. Entonces yo quiero hacer tipo cosas así, cosas de esta forma, mandarlas a cosas de esta forma, respetando lo anterior. Si quiero tipo mandar objetos así, respetando lo anterior, respetando las tres propiedades de abajo. Entonces, por ejemplo, fíjense que respetando lo anterior y que R quede fijo. O sea, R quede fijo me refiero a que si las cosas son de esta forma, de la forma A0 más A1 por alfa, quiero que cuando hago phi de A0 sea A0. Sí, eso no lo quiero cambiar. O sea, esto es esto. Esto es esto. Y lo otro que uno puede ver es que si tiene que respetar estas cosas, cuando uno hace phi de alfa cuadrado más 1, ¿qué tiene? Por un lado tiene que esto es 0, porque el alfa cumple que alfa cuadrado más 1 es 0. Porque por un lado esto es phi de 0 y phi de 0 es 0. Así que esto es 0. Y por otro lado, uno tiene las operaciones que respetar estas operaciones. Entonces, phi de alfa cuadrado más 1 es lo mismo que phi de alfa cuadrado más phi de 1, por la propiedad de la suma.
Pero también, esto es como alfa por alfa, entonces esto es phi de alfa al cuadrado, ¿sí? Y phi de 1 está en R, así que, o phi de 1 es 1, entonces esto es 1. Entonces uno tiene esta igualdad, tiene que phi de alfa al cuadrado más 1 tiene que ser 0. O sea que phi alfa es raíz de x cuadrado más 1 también. Y habíamos dicho que habían dos raíces posibles. Estaba alfa y la otra que sería menos alfa. ¿Sí? A ver que alfa y menos alfa son raíces de x más 1. Y entonces las opciones para phi es o phi manda alfa en alfa, o phi de alfa es menos alfa. Son como las dos opciones. Cuando uno determina dónde manda alfa, determina todo, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que determino alfa, que determino phi de alfa, entonces, cuando quiero ver phi de A más, ¿cómo le había puesto hoy? A0 más A1 alfa, esto es phi de A0 más phi de A1 phi de alfa. Pero estos A0 y A1 son reales, entonces dije que los reales tipo iban fijos, entonces esto es esto. Entonces, una vez determino dónde mando alfa, queda determinado todo. Todo el morfismo. Y uno entonces encuentra que hay dos opciones. Las dos opciones estas son válidas. De hecho, si quieren, volvamos a la notación de, en vez de ponerle alfa, ponerle i. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que una opción es al a más bi mandar i en i, o sea que mandarlo a más bi, y entonces phi es la identidad. O al i mandarlo a menos i. Entonces estamos haciendo esto, que es la conjugación compleja. Y no tiene más opciones, porque hicimos la cuenta tipo arrancando en genérico y llegamos a que solo habían dos opciones. Y uno observar que si yo hago, vamos a dejarla como identidad a esto, y vamos a dejarle como, vamos a dejarla como phi a esta. Uno puede ver que si hace phi compuesta con phi, es como conjugar dos veces, y conjugar dos veces a la identidad. Entonces, uno tiene tipo un conjunto que tiene la identidad y phi, que si se fijan, es como que si viene la composición como multiplicar, este es el neutro, porque componer con la identidad da lo mismo, entonces la identidad es como el neutro, y componerlo con sí mismo da la identidad, así que phi es su propio inverso, y entonces todos los elementos tienen inverso, el inverso de la identidad es sí mismo, porque identidad con identidad da identidad, y phi con phi da identidad, así que esto es un grupo, y esto es lo que se llama el grupo Galois. Por lo menos este es el grupo de Galois, se escribe así, D, C, R. Esto significa los morfismos vistos de C en C con R como fijo. Y ta, los grupos de Galois son por viaje. No he prestado atención al chat, no sé qué pasaba. Rama está en modo contestar cosas. Ahí va. Bueno, sí. El Rama, vos soy que sabe más de esas cosas. Yo hice ingeniería y me fui más o menos me fui una vez que terminé, así que. Le huía las aplicaciones. Entonces la filosofía es un poco esa. Uno agarra un cuerpo. Sí, morfismo de cuerpos es eso. Morfismo depende de dónde mires. Pasa que
Hay morfismos de grupos, de anillos, de cuerpos, de módulos, de espacios vectoriales, que son las transformaciones lineales. Depende del contexto. En contexto de cuerpo, morfismo de cuerpo que cumple los tres de abajo. Básicamente, lo que hacen los morfismos, el concepto general de morfismo es que preserva las propiedades de conjunto a conjunto. O sea, vos tenés dos conjuntos que tienen una determinada propiedad y los morfismos lo que hacen es preservar las propiedades cuando pasás de uno al otro. No, en el caso de cuerpos, uno tiene suma y producto y lo que quiere es que los morfismos preserven la suma y el producto. Por eso cuando mandas una suma, van en suma, cuando mandas un producto, van en producto. Y cuando agarras al neutro, lo mandas en el neutro. En espacio vectorial es lo mismo, ¿no? O sea, uno tiene un espacio vectorial que tiene una determinada suma y tiene otro espacio vectorial que tiene una determinada suma y la transformación lineal tiene que preservar esa suma. Eso es como la regla general de morfismo. En topología también, digamos, los morfismos serían las funciones continuas porque en topología uno tiene... La topología la determinan los conjuntos abiertos y en el fondo uno lo que quiere es que los morfismos preserven tipo la estructura de abiertos de uno en otro. Lo que se pide es que la preimagen de un abierto sea abierto, pero va un poco por esa filosofía de preservar la estructura que tienen las cosas. En el caso de morfismos de cuerpos y anillos o grupos, sí. Grupos tienen una operación sola y sí la tiene que preservar. Anillos tiene dos y les tiene que preservar. Y cuerpos tiene dos y les tiene que preservar. Nada, el grupo, bueno, eso, el grupo de evaluación son todo un arte. Con el rama, dentro de teoría de números, estamos inmersos en entender grupos de Galois, como por ejemplo que es todo un problema matemático, que es entender el grupo de Galois de Q barra sobre Q. O sea, Q los racionales, sí. Q barra vendrían a ser, una forma de entenderlo es el conjunto de las raíces de polinomios con coeficientes racionales. Sí, eso es un cuerpo. ¿Se acuerdan cuando hablé de Z techo hace un par de clases? Que era como el conjunto de las raíces de polinomios con coeficiente principal 1 y dije que era un anillo. Bueno, más o menos de la misma forma se prueba que esto es un cuerpo. Hay que usar extensiones de cuerpos y movidas raras de estas. Pi no está en este conjunto, en Q techo, porque no hay coeficientes racionales. Se me... queda poco de este coso. Digamos, lo que pasaba es que porque yo agregué alfa y alfa cuadrado, por ejemplo. Entre eso y... Bueno, eso hace que sea algebraico, ¿no? Un elemento es algebraico cuando es solución de un polinomio y en el fondo pasa eso. Y si uno agrega finitos cosas de esos, la extensión queda finita en el sentido de que uno puede agarrar, por ejemplo, si se fijan, C quedó como un espacio vectorial, o sea, C quedó parecido a R2. Ojo con esto, no estoy diciendo que C sea R2, porque R2 como espacio vectorial no tiene producto de las cosas y C sí. Pero sí como que depende de dos R, ¿no? Porque como que son de las cosas de la forma más BI y ahí B son reales, entonces es como que hay una especie de R2 ahí. Lo que sí pasa y es cierto es que C es un, y esto creo que antes en Galois se hacía, es un R espacio vectorial de dimensión 2. ¿Sí? Y ahí está claro, porque una base es 1i. 1i es base de C como R espacio vectorial. Bueno, esto pasa en general, digamos. Cuando uno tiene un cuerpo y agarra y hace una extensión, así como hicimos con R y C, y hace una extensión que se llama finita, pongamos que Q es el cuerpo con el que empiezo y L se llama la extensión y es una extensión finita, entonces L es un espacio vectorial sobre Q de dimensión finita. Eso sale, digamos, con las mismas ideas que hice recién. Corto que se nos va. Y bueno.
Ahí va. Eh, ya fue. No sé, si querés cambiamos de tema. Claro. A mí me pasaba lo mismo hasta que no hice esta materia. Tipo, no entendía dónde salían. De Q a R no se pasa, si de Q a R se pasa por otro truco. Porque R es completo y Q no. Entonces, hay una construcción tipo abstracta de cómo pasar a. Opa, apareció una. Diego, estábamos hablando de esto. Eh, te decía, Gabriel, de Q a R se pasa de otra forma, con otro truco que es completar, ¿no? O sea, R es completo porque cualquier límite de Cauchy está y Q no. Entonces hay un truco para eh, completar cuerpos. No, cuerpos no. Completar espacios topológicos en general. Este, creo que sí. Sí, yo nunca. Creo que sí. Creo que es lo mismo que las cortaduras. No tengo muy claro. Sí, es tipo lo mismo. Eh, que además es como muy algebraica también esa construcción, pero bueno. Espera, lo quería terminar, tipo que ese grupo Galois, el tipo Q techo de Q, tiene en el fondo, tipo, adentro todas las extensiones finitas. Entonces, un problema de teoría de números es entender las extensiones finitas, saber, tipo, más o menos cuáles son y qué grupos de Galois tienen. Y tal, entonces como que el problema es estudiar ese grupo de Galois, que es un huevo, es básicamente un huevo, y, y tal, se hace lo que se puede, hay algunos resultados ahí de cosas, se hace lo que se puede. Y tal, cuerpo hay para tirar para arriba, digamos, ¿no? Hay cuerpos finitos también. Eso capaz que en una clase habla un poco de eso. Sí. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Vale para cuerpos finitos todo. De hecho, como te decía, o sea, los complejos se pueden ver como un R espacio vectorial y en general cualquier extensión finita se puede ver como un espacio vectorial del cuerpo abajo sobre el cuerpo de arriba. Entonces usas pilas de teoremas de Galuno en estas cosas, porque calza justito, digamos, ¿no? La base sería, o sea, la filosofía es la misma, ¿no? O sea, hoy agarraba a uno ahí como base. Si vos tenés un cuerpo K es un cuerpo. L es una extensión, que se escribe así. L sobre K es una extensión finita, pero vamos a ponerle, perdón, L que sea adjuntar un elemento como hoy, y alfa es raíz de, no sé, este polinomio. X a la n más a n menos 1, x n menos 1, a 0, ¿sí? Entonces, L es un K espacio vectorial de dimensión n, y una base es 1 alfa, alfa cuadrado hasta alfa n menos 1. Esto es una base. La prueba es rechota, ¿no? Porque lo que pasa es que este polinomio tiene que ser reducible. Es reducible en el sentido de lo que hablamos en la clase discreta, ¿no? O sea, no puede, ese polinomio no es producto de dos polinomios más chicos. ¿Sí? En ese sentido. O sea, primo, digamos, polinomio primo en algún sentido. ¿Sí? No se puede escribir como producto de otros dos polinomios. Y la prueba es chota porque, a ver, más no puede ser porque alfa n, digamos, que alfa sea raíces que
Si cuando vos pones alfa pasa esto. Esto te da 0, ¿no? Entonces, alfa n es combinación lineal de los anteriores. Entonces, alfa n no lo precisás. En todo caso, podrías precisar menos elementos alfa, ¿no? Pero no podés cortar antes porque como es irreducible, si en realidad tendrías que ir, no sé, hasta alfa cuadrado, en vez de ir hasta alfa n con n grande, ¿no? Si solo te precisaras hasta alfa cuadrado, entonces los otros son combinación de 1 alfa y alfa cuadrado, pero si el polinomio es irreducible es porque no puedes escribirlo como producto de dos cosas y entonces no. Alfa no es raíz de un polinomio con grado más chico. Es como que ese polinomio es el grado más chico para el cual alfa es raíz. Eso es una condición de que es irreducible. Algo que sacás por ser irreducible. Entonces está probado C. No, de ahí sale, por ejemplo, eso, de que C es un R espacio vectorial de dimensión 2. Uno puede hacer esto con Q y pi, ¿no? Pi no es solución de ningún polinomio, entonces tipo, uno puede agregar todas las potencias de pi y son todas linealmente independientes y termina con un cuerpo que es Q de pi, que es de dimensión infinita sobre Q. Porque como si fuera de dimensión finita es porque hay alguna potencia de pi que es combinación de las otras, pero entonces pi es solución de un polinomio. No, despejás y te queda solución de un polinomio. No sé si me hacía. Tira, tira. Yo me pregunto lo mismo. El apóstol define pi como el área del círculo de radio 1. Esa es una opción. Y en general uno cuando prueba cosas con pi, usa alguna fórmula que meta a pi en algún lado y lo despeja. Depende de lo que precise. Capaz que está barriendo abajo de la alfombra que era pi, ¿no? Al final del día, pero es algo que de verdad uno nunca tipo, dice quién es pi. El apóstol, fue el único libro que vi que lo resolviera fue el apóstol y lo definía como el área del círculo de radio 1. Y no era mala. Lo mismo pasa con E a la X, ¿no? Digo, yo E a la X tengo el mismo problema. ¿Cómo definís E a la X? ¿Cómo definís E? Yo me acuerdo que un año, me puse un año a resolver por qué la derivada de E a la X es E a la X, empezando de abajo. ¿Eh? Eh, Depende de dónde lo quieras sacar. Yo lo saqué de otra forma, que fue la siguiente. Defino E como el límite de 1 más 1 sobre n a la n. Ya probás que tiene límite con la herramienta de cálculo 1. Esa asociación creo que es creciente y acotada, entonces tiene límite, y el límite le llamo E. Y después, yo definía la X como lo siguiente, digamos. Vos podés definir, lo tengo en un papel de 30 páginas, ¿no? Porque era todo muy molesto, pero vos podés definir, ¿cómo haces? Bueno, primero quise elevar a un real, ¿no? Entonces primero me preocupé en eso, entonces definí eso como, yo sé elevar a la 1 natural, ¿sí? Defino elevar al 1 entero como a a la n si n es positivo y 1 sobre a a la n si n es negativo. Y defino hacer esto. Esto es b, si solo si, b a la m es a. Esto ya lo tengo definido, entonces ahora paso con eso, construyo esto. Y con esto defino a la m sobre n como
A a la m a la 1 sobre n, ¿no? Porque ya sé elevar cualquier número a la 1 sobre n, entonces hago eso. Y después, que lo definí para los racionales, lo definí como límite. A la x es el límite de a la qn o qr con r tendiendo a infinito y qr una asociación de racionales que tiende a x. Y ahí definís a la x. Tenés que probar que todo funcione, ¿no? Aquí hay que probar que cambiar m y cambiar n es lo mismo. Tenés que probar que si agarras otra asociación de racionales que también tiende a x da lo mismo. Y hay que probar todas esas cosas, ¿no? Es un poco engorroso y molesto. ¿No? Te pones a probar cosas horribles. Y ahí define lo que es elevar a la x. Y bueno, y después suerte, ¿no? Porque uno, en cálculo 1 dice que la derivada de la x sea la x usando infinitesimos, pero estamos en la misma, digamos. ¿Cómo probas el infinitésimo? Entonces, bueno, está. Y ahí hay algo que se barre fuerte abajo de la alfombra en cálculo 1, que no es tan fácil, que en el fondo también depende de cómo asocia la x, de qué significa llevar un real y todos los chiches. Lo tengo hecho, fue un embole, tuve que usar las ecuaciones diferenciales. El apóstol hace eso. Define logaritmo como la primitiva y después prueba que es biyectivo. Pero no, es en serio, apuesto que hay cosas que en la fin se barran. Yo creo que en la licenciatura esto también se debe barrar. Y son un poco tediosas, ¿no? Al final no te estás perdiendo de mucho, te estás perdiendo de meterte en un barro que alguna vez se metió y nadie más se quiere meter. La definición de pi lo mismo, yo sé. Es obvio que hay que hacerlo en algún momento, ¿no? Pero está. Lo habrá hecho uno, dos, y después nada. Todo el mundo quedó contento y le dimos pelota. Un viaje. Bueno, no sé. Pablo, Diego, ¿quieren decir algo? Profe, te quería hacer una consulta, nada que ver con esto, pero me Diga, había quedado una duda y ahora me acordé. diga. Eh, cuando usamos el teorema fundamental de la aritmética, si tu n es un primo, ¿cómo definen el producto? ¿Cuál teorema? El Esto es de discreta, con el teorema fundamental de la aritmética. ¿Te admiten ahí hacer el producto por uno si tu n es primo o qué hacen? O sea, cuando vos decís que n es tipo P1 alfa 1, PR alfa R, eso, ¿qué pasa si n es primo? Sí, ahí va eso. Ya, n es P1 a la 1 y digamos básicamente que n es P1. Ah, lo hacen así, no, está. Sí, también, sí, sí. La prueba de este teorema es un truco requete contra usado después, ¿no? La prueba era, suponete que hay un elemento que no se descompone. No, mejor dicho, agarrate el conjunto de los que no se descomponen. Por principio de orden de negación, ese conjunto tiene mínimo. Entonces agarras al mínimo. Ese no se descompone en primos, así que no es primo, entonces es compuesto. Entonces es un producto de dos cosas que, como ese era el mínimo, las otras dos cosas son más chicas y no están en el conjunto. Entonces esas dos cosas se descomponen y entonces el mínimo de ese conjunto se descompone. Ese teorema hay que ver cómo se generaliza, ¿no? Pero el primer problema que uno encuentra es que estoy hablando del mínimo de un conjunto. Eso parece ser un poco difícil de sacar de Z, porque el Z porque tiene orden y se puede hablar de un mínimo. Pero hay estrategias para sacarlo, digamos. Este, Uno puede cambiar la idea de mínimo por la de elemento maximal y dar vuelta a todo. Eso es lo que se hace, eso está bueno, eso es lo que se hace en general, digamos. Uno define, o sea, uno puede ver a Z de otra forma, que es como en realidad uno generaliza las ideas y empezar a hablar de ideales. O sea, un ideal es un subconjunto de Z, en general, de un anillo o doble A, tal que eh, si dos elementos está su suma, y
Si agarras un elemento y acá y uno del anillo, entonces A por I está en I. ¿Sí? Los ejemplos en Z son fáciles, de hecho son los que hay, que son, por ejemplo, las cosas de la forma, no sé, por ejemplo, con I sub n, los múltiplos de n, los k por n con k entero. Esto cumple todo, fíjense, ¿no? Por ejemplo, pongan que n es 4. Entonces, digo que es el conjunto de los múltiplos de 4 es un ideal. Esto es un ideal. Entonces, si dos números son múltiplos de 4, su suma es múltiplo de 4. Y si un número es múltiplo de 4 y lo multiplican por cualquier cosa, sigue siendo múltiplo de 4. Entonces es un ideal. ¿Está bien? O sea, estas cosas son... Y de hecho son los ideales en Z. En Z no hay otro tipo de ideal. ¿Está bien? Entonces fíjense, la notación... ¿Qué pasó? ¿Eh? Sí, pero es un cuerpo también. Y uno puede hacer la siguiente observación, mira. Si un ideal... mira, fíjate lo siguiente. Si un ideal tiene el 1, entonces es todo. El todo es un ideal, eso es fácil porque dos cosas que estén en el todo, su suma está en el todo, porque el todo es un anillo y el producto también. Y si el 1 está en el ideal, vamos a poner esta observación, si 1 está en el ideal, entonces el ideal es todo. ¿Por qué? Por esta propiedad. Si 1 está ahí, entonces A por 1 está en el ideal para todo A. Y A por 1 es A. Entonces están todos. ¿Por qué salí con esto, Gabriel? Porque en los racionales, si vos, como son un cuerpo, vos agarrás cualquier elemento y lo multiplicás por su inverso, y entonces eso tiene que estar en el ideal. Y eso por el inverso da el 1. Entonces el 1 está en el ideal. Así que si el 1 está en el ideal es todo. O sea que en los cuerpos, lo que pasa en los cuerpos es que los únicos ideales que hay son el todo o el ideal que solo tiene el 0, que eso también es un ideal. Por eso los cuerpos, ver ideales en los cuerpos es aburrido, por la misma razón, en el fondo es la misma razón, por la cual ver factorización en cuerpos también es aburrido. Por eso uno saca los invertibles, y en los cuerpos todos son invertibles. Entonces, fíjense lo siguiente. La notación usual es esta, y por ponerle paréntesis n a los múltiplos de n. Y fíjense lo siguiente. Todos sabemos que 3 divide a 6, ¿no? Entonces, el conjunto de los múltiplos de 6 está contenido en el conjunto de los múltiplos de 3. ¿Sí? Porque si un número es múltiplo de 6 es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces uno tiene esto. De hecho, vale, es un sí solo sí, ¿no? Si el conjunto del 6 está incluido en el conjunto del 3, es porque el 6 es 3 por alguien. ¿Sí? Porque el 6 está en este conjunto, y si está en este conjunto está en este, y entonces esto significa que... Recuerden que esto es esto, ¿no? Entonces significa que el 6 es 3 por alguien. Sí, es 3 por 2, pero es 3 por alguien, eso es lo que voy. Entonces, eso implica que el 3 diría el 6. Entonces uno tiene una forma diferente de ver todo lo que hicimos hasta ahora en el curso, que es usando los ideales, ¿no? Digamos, uno define que si I y J son ideales, la notación es esta, entonces I divide a J, si solo si J está incluido en I. Y uno empieza a pensar con cabeza de ideales. Y esto lo puede generalizar a otros lugares que no sean Z. Fíjense que las cosas invierten, ¿no? Porque uno tiene esta idea en la cabeza. Cuando 3 divide a 6 es porque 3 es más chico. Pero acá la idea es al revés. Si 3 divide a 6 es porque 3 es más grande. Es más grande en el sentido de que el conjunto es más grande. Este conjunto es más chico que este. Entonces, tal vez eso me rompe los huevos, pero le hace cambiar un poco la cabeza. Lo que uno veía como más chico, al verlo en ideales, en realidad pasa a ser más grande y viceversa.
Así que cuando en la prueba de descomposición de factorización única uno decía agarro el mínimo que no lo cumple, en el fondo uno ahora tiene que agarrar el máximo que no lo cumple y pasa a hablar de elementos maximales. Y uno hace una prueba tipo tal cual, pero usando ideales, y que la puede generalizar a cualquier cosa. Entonces uno, digamos, prueba en general, la demostración en general es tipo así. Teorema. Si A es un dominio noetheriano, noetheriano, ¿qué más tiene que pedirle? Creo que nada más. No me acuerdo, me voy a fijar, pero creo que sí, que nada más. Entonces A tiene factorización, o por lo menos en ideales. No, capaz que me falta algo, creo que me falta algo. A ver, voy a buscar en internet por las dudas. Marianita volvió y se fue, sí, está aburrido. Anillos con factorización única. Bueno, no lo estoy encontrando ahora. Creo que no debe faltar hipótesis. Pero, por ejemplo, uno tiene que. Si hay ideales principales, sí. Ideales principales. Esto sí. Esto es cierto. Entonces, no tiene factorización. Ser ideales principales es que todos los ideales. O sea, los ideales son los bichos que definí hoy. Y ser ideales principales es que se pueden escribir como I es principal si solo si existe un elemento del anillo al que I es este. O sea, esto es A por R con R en el anillo. No, en Z pasa eso, ¿no? En Z, bueno, no lo probé, pero en Z todos los ideales son como los escribí hoy, que eran agarrar un número y multiplicarlo, y tomar los múltiplos de ese número. Entonces agarrar un número, como he dicho, ponía el ejemplo del 3, y hacer 3 por K para todo K entero. Entonces es esa la forma, ¿no? Es tipo A por todos los elementos del anillo. En este caso, A3 y R cualquier entero, entonces es el ideal 3 en Z. Y si es principal, vale ese teorema. Creo. Estoy casi convencido que sí. Con los ideales pasan cosas re divertidas porque, por ejemplo, los elementos invertibles, como que medio que no se ven. O sea, observación en Z. Esto lo voy a poner entre comillas porque no me acuerdo. Y no quiero decir cosas que estén mal. Una observación es que el ideal de 3 es el ideal de -3. No, y en Z uno tenía que 1 y -1 eran los invertibles. Entonces fíjense cómo se clarifica un poco todas esas cuestiones, ¿no? Que uno cuando hacía el teorema de factorización única en discreta, tipo, hablaba de los números positivos. Yo cuando di la clase de práctico puse un más menos y dije, acá se pone más menos, pero porque puede ser negativo y la descomposición es la misma. En el fondo lo que pasa es que los números invertibles en Z están molestando. Y lo que pasa es que, en general, pasa lo siguiente. ¿Cómo pongo esto? Si A es un ideal, si A es un elemento, y U es un invertible, se pone así, los elementos que existe uno tal que multiplicado por eta 1, entonces el ideal generado por A es lo mismo que el ideal generado por U de A. Entonces, con eso uno limpia el problema de tener los números invertibles dando vuelta, ¿no? En Z solo está el 1 y el -1, pero en otros contextos hay muchos invertibles. Por ejemplo, en el anillo de los polinomios en R, por ejemplo, todos los reales, los polinomios constantes con R son todos invertibles, ¿no? Porque si uno tiene el polinomio constante 1/2, si lo multiplica por el polinomio constante 2, eso da el polinomio constante 1, y es lo mismo con cualquier real. Entonces rompen un poco los huevos los invertibles, y si uno enuncia exactamente igual el teorema, pero usando, en vez de producto de números primos, usando productos ideales, uno limpia el problema de los invertibles rápidamente, porque los invertibles se pueden meter adentro de los ideales y tipo, no molesta.
Entonces hay una versión de escribir el teorema con ideales que no solo clarifica un poco las cuestiones de los invertibles y otras cosas que molestan en Z, sino que además uno con eso generaliza cualquier anillo. Es como la herramienta para generalizar. Bueno, no quiero atomizar más. ¿Los escucho? Los invertibles, los elementos que multiplicado, que existe un elemento tal que, no sé, existe un t tal que u por t es 1. Hola. ¿Estás? No te escucho. En Z, Gabriel. Z techo, digamos, es 1 y menos 1. Observación es un grupo. Los invertibles de un anillo son un grupo. Todo elemento es invertible. Y el neutro sería el 1. En Z es 1 y menos 1, como decía hoy, porque menos 1 por menos 1 da 1 y 1 por 1 da 1. Y si se acuerdan de lo que empezamos la clase hoy, no sé, esto es un divague, el grupo de Galois de la extensión de CR, de agarrar los complejos y mirar R adentro, también tenía dos elementos en un grupo, era la identidad y la conjugación compleja, y la conjugación compleja cumplía eso de que cuando la componés con sí misma da la identidad. Entonces fíjense que si uno piensa como la conjugación compleja como el número menos 1, uno puede tipo, ver que esas dos cosas son lo mismo. O sea, por un lado está 1 menos 1, por el otro lado está la identidad en C, en los complejos, y la conjugación compleja. Yo le había puesto fina. Esta es la conjugación. Entonces, si uno asocia, manda, no sé, define una función que psi de menos 1 es esta conjugación, y psi de 1 es la identidad en C, entonces se cumple que phi para cualquier elemento, son dos, pero para cualquier elemento, phi de xy es phi de x por phi de y. Y ojo que acá el producto es la composición y acá el producto es el producto, el de Z. Y phi es biyectivo. No, porque no. Todos van en todo, ¿no? Se puede invertir. Y con eso lo que uno ve es que estos grupos, entonces, usando psi, ve que los grupos son isomorfos. O sea, en otras palabras, representan básicamente lo mismo, solo que estoy usando otras letras y los estaba viendo como en otros lugares, pero en el fondo están representando lo mismo. Los dos tienen dos elementos, tienen uno que es la identidad, tienen otro que cuando lo multiplica por sí mismo da la identidad. En el fondo representan lo mismo, solo que los nombres son diferentes. Es como que allá le puse phi, y acá le puse menos 1, y acá le puse 1, y allá le puse identidad. Pero representan lo mismo. Bueno, cuando vayamos a grupos en discreta, esto es capaz que se ve, pero bueno, el álgebra tiene eso, ¿no? Uno puede hacer una construcción que la sacó de un cierto lugar y por ende usó ciertas letras y en otra rama, en otro lugar del mundo, está haciendo otra cosa, pero aparece exactamente lo mismo, entonces hay un isomorfismo. Están haciendo las mismas cosas, pero en contextos diferentes y se pueden unificar las ideas. Eso se trata un poco también. Los grupos están requete contraestudiados, entonces si vos tenés un problema que lo puedes pasar a un problema de grupos, ganas muchos teoremas, ganas muchas cosas. Por ejemplo, se sabe que los grupos de dos elementos son estos, digamos, por algo. No puedo hacer más cosas que estas con dos elementos. Eh, y en general, los grupos que tienen una cantidad prima de elementos son todos iguales. Eso está requete contraestudiado. Y hay gente en álgebra que hace eso, tipo agarra grupos de una cantidad determinada de elementos y se fija qué posibilidades pueden ser, cuáles son los grupos posibles que pueden ser. Para cosas chicas ya está todo resuelto. Como digo, para los primos también ya está todo resuelto. Los grupos con una cantidad primo de elementos son todos iguales. Y bueno, eso creo que capaz que lo vamos en el curso. Los escucho. Me estoy quedando sin voz.
Digo, arranqué con el teorema de la aritmética y terminé con esto, no sé cómo dice. Todo se fue a la mierda. Dale, tire. Bueno, en Galouna lo prueban, pero no lo dicen, ¿no? Que en el fondo todos los espacios, si vos tenés un espacio vectorial sobre un cuerpo K de dimensión n, no, a ver cómo decirlo. O sea, uno prueba en Galouna lo siguiente, que si dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo tienen la misma dimensión, entonces son isomorfos. ¿No? Entonces, eso es una forma de decir que básicamente espacios vectoriales son todos de la forma K a la n para alguna potencia n. Y de hecho, uno sabe que hay un espacio vectorial por cada n, entonces eso es tipo el resultado de espacios vectoriales, ¿no? Todos los espacios vectoriales son iguales. A menos de un cambio de base, sí, obvio. Pero eso, el cambio de base es en el fondo lo mismo que cuando uno habla de isomorfismo de grupos acá. ¿Sí? ¿Qué es un cambio de base? Bueno, uno puede pensar el cambio de base como una transformación lineal biyectiva que manda un espacio vectorial en otro. Es un isomorfismo espacio vectorial. ¿Viste hoy que hablamos de morfismo? Bueno, en espacios vectoriales uno tiene que respetar la única operación que tienen y que cuando uno multiplica por una cosa del cuerpo K, salga para afuera de la transformación, ¿no? Digamos que el cuerpo actúe igual en los dos espacios vectoriales. Y bueno, respetando eso y demás, uno prueba eso, que dado un cuerpo, espacios vectoriales de dimensión finita son todos de la forma K a la n. No importa lo que te inventes, en el fondo es isomorfo uno de la forma K a la n. ¿Qué pasó? Ah, se murió. Ah, no, no se murió. Es un viaje. En anillos y módulos será módulos, que es como el análogo a espacios vectoriales. O sea, uno, si mira lo que le pide a los espacios vectoriales es que haya un cuerpo y un par de cosas, ¿no? Con los vectores. Uno puede cambiar el cuerpo por un anillo y pedirle lo mismo a los vectores. Entonces uno pasa a tener módulos, ¿no? Por ejemplo, Zn es un módulo, un Z módulo. Uno puede agarrar los vectores. Zn es un Z módulo. Es decir, uno agarra vectores con coordenadas enteras y si los multiplica por enteros va a seguir teniendo coordenadas enteras. Si suma vectores con coordenadas enteras le va a dar coordenadas enteras. Bueno, funciona como un espacio vectorial, salvo que uno no puede invertir elementos, ¿no? Ahí tiene un problema. Entonces, por ejemplo, a ver si me doy cuenta. Pongamos n igual 2. Entonces, si no me equivoco. Esto me va a gustar. A ver, 2. No se me ocurre el ejemplo. Bueno, o por ejemplo esto: 2, 1. O 2, 0. 1, 0. No sé si tiene la investigación. No se me ocurre el ejemplo, pero bueno, después pienso uno bien. La movida es la siguiente, olvídense de esto. Uno usa, por ejemplo, cuando prueba que un conjunto linealmente independiente, ¿cómo es ese teorema? Ahí va. Hay un teorema que dice que si tenés un conjunto donde un elemento es combinación lineal de los otros, entonces el conjunto es LD, ¿no? Y prueba también que si un conjunto es LD, entonces, ahí va eso, si un conjunto es LD, entonces
hay un vector que es combinación lineal de los otros. Si miran esa prueba, en un momento invierte uno de los elementos, porque como es un espacio vectorial y está con un cuerpo, uno puede dividir por coeficiente. Como ahora uno está en un anillo, uno no puede dividir, porque no necesariamente piensa en el mismo Z, ¿no? Si quieren dividir, tienen que asegurarse de que el elemento cuando dividan está en el anillo, y en general en Z, salvo que seas 1 y -1, no pasa. Entonces, este teorema tan inocente, el de si este conjunto es LD, entonces existe B y 0, combinación lineal del resto. Este teorema es falso en módulo. Quería poner un ejemplo de eso y no me salió. Esto es falso en módulos. Porque la prueba, si se acuerdan, era esta. O sea, uno tiene que A1, B1, más AN, BN. Por ahí está el B y 0, ¿no? A y 0, B y 0, más AN, BN. Es igual 0, y uno despejaba acá B y 0. Se decía B y 0. Y el A y 0 es distinto de 0, porque es LD, y entonces B y 0 es 1 sobre A y 0, o ahora el resto de las cosas. Pero tuvo que dividir por A y 0, y cuando uno está en módulo no puede dividir. Entonces ahí empiezan problemitas como ese, tipo aparecer cada tanto que uno quiere generalizar cosas, y hay teoremas que no son ciertos. Empiezan a encontrar teoremas de espacios vectoriales que en módulos no son ciertos, y se le empieza a complicar un poco el asunto. Igual los módulos son muy útiles. Hay muchas cosas que sí, y si el anillo tiene algunas cosas especiales, uno recupera bastantes teoremas de espacios vectoriales. Para eso lean las notas de álgebra 1 del CEMAT, que ahí habla de módulos y explica un poco mejor si les interesan los anillos y los módulos. En fin. Bueno, no los quiero atomizar más. Para la próxima, si es que hay próxima, eso lo hablamos. Como yo no tengo problema. El tema es cuántos se aburrieron y cuántos no. Hagamos algo un poco más prolijo. Díganme de qué quieren hablar antes de la clase. Yo busco a ver qué carajo es eso. Y vemos algo. Bueno, sí, álgebra abstracta, sí, es una banda. Es esto, ¿no? Es todo este divague. Y hay más divagues, ¿no? La teoría de categorías y esas cosas, ¿ya? Etcétera. Podemos atacarlo por aquí. ¿Las categorías te interesan? Bueno, no sé, cuando quieran nos volvemos a reunir y hablamos de teoría de categorías. Tenía una historia de eso, pero voy a esperar un poco pasarlo. Capaz que se las adelanto a ustedes. Así ya la pruebo. Yo dice teoría de números en ciencias y, bueno, grupos y anillos y módulos en ciencias. No cursé discreta 2, no cursé discreta 1 tampoco, ninguna de las dos. Digo, sé las cosas por la licenciatura. Por eso cuando estoy en este curso como que no sé qué van a dar o qué no van a dar. Me entrever un poco con eso porque nunca estuve. Es la primera vez que estoy en el curso, ¿no? Viaje. No sé. Bueno, si querés, pará, cortamos y la tirás. No te quedes con la duda. Pará que... ahí va. Bueno, pará que corte y reenganchamos. Porque se nos va a ir el tiempo. Y me preguntás tu duda filosófica de Galuro. Vos, Gabriel, vos tenés que quedarte porque estás grabando. Nada que ver y el loco encontró la forma de conectarlos. Eso estuvo, me parece que fue el aporte. Luciano, eras vos, ¿no? Contame, pero ponete el micro si querés, dale. Hola. ¿Se escucha bien? Dale. Bueno, yo te tuve profe de práctico de Gal 1 en 2018. Sí, 2018, Sí, el segundo semestre, ¿puede ser? puede ser, sí, qué desgracia. No, la verdad que fue muy disfrutable la clase. No me fui a la mierda. Eh, ¿Eh? No No me me fui a fue la tan bien. mierda. Me porté bien. Sí, sí. Eh, no, la duda que tengo es tipo el tema de la base canónica Ahí y, va. y tipo, o sea, por ejemplo, cuando dice que una transformación es una transformación de un vector, te da tal vector, una transformación lineal. Sí. Eh,
Para que estoy tratando de expresar mi duda lo más Tranqui, correcta. tranqui. Como, o sea, como que siento que hay como una especie de base canónica, pero que no es la canónica que está siempre, pero que Gabriel me dice que es tipo una base dada, que no, o sea, que no tiene nada que ver con la canónica, que es tipo la forma que, o sea, son los axiomas que te dicen cómo operar con los vectores. No sé, o sea... Vos decís por el teorema que dice, dada una base, hay una única transformación lineal que te da, tipo... No, lo mío es anda los más... vectores a lo que vos querés. Lo mío es como completamente básico y fundamental, me parece. Es tipo, por ejemplo... ¿Por qué hay base? O sea, las bases están escritas con respecto a qué base. Te No sé si entiendo. es una pregunta correcta. Sí, te entiendo. Eso para mí es un daño que genera Galuno de tanto hablar de RN. Sí, puede ser. Siento. Opa, ¿qué pasa acá? Claro, para mí hace mucho daño RN, ¿no? Una en RN se siente. Creo que en el fondo es por cómo escribe RN también. La RN es el producto R por R por R, o sea que son las cosas de la forma A1 a N con los subir reales. ¿No? Sí. Y uno ve como muy sencillo que si está trabajando esto como R espacio vectorial, no parece como muy difícil considerar esto como base, ¿no? La canónica, lo que uno conoce como canónica. Probar que esto es base de RN no es difícil porque como uno se permite multiplicar por coeficientes que son R, entonces uno multiplica esto por el A1 y ya queda A1, 0, 0, 0. Y multiplica este por el AI y ya queda AI 0, 0, 0, y después lo suma y ya tiene todo lo vectores que quiere. Por eso es como la base más fácil, y por eso uno le llama la canónica, porque uno entiende que las coordenadas en esta base, las coordenadas en la base B, le pone C1 en la luna, coordenadas en la base C del vector este es justamente el vector este. Sí. Entonces, por ahí uno aprovecha El bug. El problema es cuando uno no está en RN, ¿no? Ahí ya no es tan obvio que es una base canónica. Por ejemplo, si uno mirara algo tan raro como esto, esto también es un espacio vectorial, por ejemplo, las funciones de Rn en R. Esto es un espacio vectorial. Lineales. Estas lineales es un espacio vectorial. Si yo te pregunto ahora cuál es una base canónica, yo qué sé, ni puta idea. Pero base hay. Y de hecho, esto es un espacio vectorial de dimensión n. Eso se prueba. Muy difícil. Pero ahí como que se hacen un poco de carajo, ¿no? No sé si va por ahí la pregunta, Luciana. Sí, va por ahí. O sea, lo que no entiendo es, por ejemplo, cuando te dicen, acá tengo un ejercicio que fue lo que me surgió la duda. A ver. Una transformación que va, por ejemplo, de R3 a R2, tal que T de X y Z es 3X más 2Y menos 4Z en la primera coordenada, en la segunda, en la primera entrada, en la segunda X menos 5Y más 3Z. Entonces está, o sea, el transformado de un vector, por ejemplo, del 1, 0, 0, te da 3, 1. Eso, 3, 1, ¿qué es? Porque yo puedo después calcular las coordenadas en la base canónica de eso y me da eso mismo, pero, o sea, eso como antes de calcular las coordenadas, ¿en qué está? No, pero eso viene de acá, digamos, de cómo definiste RN. RN es esto, digamos, es agarrar n números reales y ponerlos en fila. Punto. 3, 1 es eso. Poner un 3 en la primera y poner un 1 en la segunda. Y eso lo puedes hacer en general. Dame cualquier bicho, dame el bicho que quieras. Dame matrices y agarro
N matrices y las pongo en fila y te defino, no sé, las matrices uno le pone así, ¿no? M por N. Las matrices de tamaño de M filas y N columnas. Y una agarra, no sé, 4 de esas y las multiplica y esto también, yo qué sé, te va a dar un objeto que son las cosas de la forma. Una matriz A, una matriz A2, una matriz A3, una matriz A4. Y uno en cada coordenada pone matrices. Suerte en fila, que es el canónico acá, ¿no? Pero uno define Rn como hacer eso, que en el fondo es hacer el producto cartesiano de R consigo mismo muchas veces. Y lo que hace es agarrar un paréntesis, le pone comas y separa. En la primera coordenada va lo primero, que es un R, en la segunda va otro R, en la tercera otro R, y eso es algo. Y uno se da cuenta que tiene algunas propiedades, como que uno define la suma coordenada a coordenada, eso funciona, y es un espacio vectorial, y tal. ¿Va por ahí? Sí, va por ahí. O sea, igual ahora como que no entiendo mucho ni siquiera qué duda tenía, porque. Gabriel, vos que. ¿Te acordás de qué era lo que me inquietaba? Exactamente. Claro. Claro, ahí va eso. No es que 3.1 esté. Ese es el tema. 3.1 no son las coordenadas de una base. 3.1 es un objeto, es un elemento de Rn que vos Rn lo definís como eso, poner reales en uno al lado del otro separados por coma. Ah, ahora sí. Cuando querés escribir una coordenada de una base, ahí ya tenés un problema de pique que es cuál es tu base, ¿no? Cuando querés saber eso, cuando querés verlo a 3.1 como coordenada de una determinada base, lo primero que tenés que preguntarte es, bueno, ¿sobre qué base? Y ahí entraría esto. Pero eso es otro tema, porque eh, ahí entra la movida de que si vos agarrás un espacio vectorial cualquiera y le aplicás, agarrás una base del espacio vectorial. Entonces, coordenadas de B es una transformación lineal que manda el espacio vectorial B de dimensión n con L sobre K, sobre un cuerpo K, y lo manda acá a la N. ¿Sí? Entonces, ahí tienes el problema que genera Galuno, ¿no? Que en Galuno a veces Rn lo ves como un espacio vectorial propiamente y a veces lo ves como la imagen de la función coordenadas de un determinado espacio vectorial. Entonces vos agarras Rn como espacio vectorial y le aplicás la función coordenadas y pasás a otro Rn, que significa otra cosa, pero los dos son Rn y eso confunde, ¿no? Entonces cuando vos en el ejemplo del Ah, ejercicio que me ahí está la pusiste cosa. hablabas de 3.1, 3.1 es un objeto acá. 3.1 es un objeto del espacio vectorial Rn. Y si vos agarraras una base, por ejemplo la base canónica, y la transformaras por la base canónica, vas a tener otro 3.1, pero ese 3.1 son las coordenadas en esta base B, pero es un objeto de este lado. Ahora sí. ¿Sí o no? Entiendo. ¿Se ¿Vos me murió? escuchás? ¿O yo me morí? Está medio trancado, pero te escucho. Yo te entendí todo y. O sea, escuché todo y entendí. No sé si. Hola. Sí, yo también. Todos los Yo. espacios vectoriales. Ahora. Está medio trancado. ¿Eh? ¿Qué procede ahora? Es que no veo ni el chat. Ah, acá, chat. ¿Me escuchás, Gabriel? Acá.
Bueno, ahora sí, era eso lo que... Sí, está, pero bueno. O sea, igual gracias por explicármelo. Porque ahora tengo tipo... Entendí. No, no, no. No te entendía bien. Bueno. Murió mal. ¿Para qué le mando? El típico ejemplo de la taza que se transforma en una dona y que es un topólogo lo mismo, ¿no? Si hay una forma de llevar uno, son lo mismo. Y para vos, Gabriel, que te interesa la teoría de categorías, la teoría de categorías lo que trata es tipo justamente eso, unificar todas las ramas posibles de la matemática que piensan de igual forma como objetos que a priori no son iguales, pero tienen estructuras parecidas porque las puedo llevar por una función que respeta esas estructuras de forma biyectiva, entonces voy a tratar todos los objetos igual. Entonces las categorías se arman, categorías de muchas cosas, pero en particular no sé, de grupos, de módulos, de anillos, de cuerpos, de conjuntos, de espacios topológicos, y a cada uno le asigna su morfismo, ¿no? O sea, los grupos, el morfismo de grupos, que es que repeten la operación. Los anillos con morfismos de anillos, que es que repeten la suma de productos. Los cuerpos con morfismos de cuerpos, que hoy habíamos visto el ejemplo de lo que es un morfismo de cuerpo. Topología, funciones continuas, que son los que respetan las estructuras. Espacios vectoriales, los morfismos son las transformaciones lineales. Las transformaciones lineales respetan las estructuras. Los módulos, en el fondo, son los espacios vectoriales, solo que en vez de cuerpos en anillos, entonces los morfismos son de la misma forma. Decime. ¿Cómo? No, no, es, eso lo haces en variedades diferenciales. En topología, lo que pasa es que un conjunto es un espacio topológico, eh, mejor dicho, un conjunto. Le das un conjunto de conjuntos donde esos son los abiertos, ¿no? Por ejemplo, uno podría agarrar cálculo 2 y hicieron todos, ¿no? Dale, dale. No, qué viaje, boludo. Vos, Gabriel, tenés que limpiar los filtros, boludo, yo te dije. No, que si estoy diciendo cálculo 2, porque en cálculo 2 uno dice los conjuntos abiertos en el fondo son los que, ¿cómo lo hacen cálculo 2? Ahí va. Entonces, en el fondo los abiertos son unión de bolas, ¿no? Uno puede, uno puede decir eso, digamos. Un conjunto es abierto y para cada punto tiene una bola que contiene el punto. Entonces, unís todas esas. Bien, veamos. Entonces, con eso, si vos unieras todas esas bolas, eso te va a dar todo el conjunto A, ¿no? Naturalmente. Porque si vos tenés esto, mirá, digamos, si vos tenés esto, en Rn, ¿no? Vos tenés A es abierto, si es algo así, para todo X en A, existe un épsilon positivo tal que la bola de radio epsilon y centro en X está contenida en A. Entonces, si vos agarrás y unís todas las bolas de radio epsilon y centro X con X en A, esto está contenido en A, porque cada una de las bolas está contenida en A. Y a su vez, A está contenida en esto, porque es para cada X en A. Y cada X está en este conjunto. Entonces, estos son iguales. Entonces, vos podés pensar que los abiertos son las acciones de. Hola. Hola, te escucho, te escucho.
Ah, bien, bien. Che, profe, yo me retiro, no hice cálculo todavía, no entiendo solete, pero te agradezco por la explicación de Ah, bien, ok. Entonces, Mini. tranqui, Chau. tranqui. A ver, uno puede agarrar todas las bolas estas. Y eso en el fondo eso es una base de la topología, en realidad. Una topología es, agarrás conjuntos de tu espacio y tiene que respetar que el todo y el vacío estén, o sea, que el todo y el vacío sean abiertos, y que si vos agarras una cantidad de abiertos y los unís, eso es abierto, y si intersectás una cantidad finita, eso es abierto. Eso define una topología. Entonces, con X en R, Rn, yo qué sé, y epsilon positivo, esto define los abiertos en Rn, y esos son todos los abiertos en Rn. Y esto define la topología. Pero uno puede hacer lo que se le antoja en RN, ¿no? Hay topologías horribles que no sirven para nada, pero demuestran que uno puede hacer cosas diferentes en otros espacios. Por ejemplo, yo que sé, hay una topología horrible que es la topología del cero. Que es la siguiente. A es abierto en Rn, agarrate un punto. Agarrate un X0 en Rn. Y decís que A es abierto en Rn, sí, solo sí, X0 está en A. Todo depende de un punto. Fíjate. Y el vacío, ¿no? Se le cae el vacío. Entonces, los abiertos son estos y el vacío. Entonces, el todo está porque X0 está en Rn. Si agarras una cantidad arbitraria de estos, todos contienen X0, entonces la unión contiene X0. Así que uniones de abiertos es abierto. Y lo otro que era, intersección de finitos abiertos tiene que ser abierto. Si vos agarrás finitos de estos, como todos tienen X0, la intersección tiene X0. Entonces, en la intersección es un abierto. Eso define una topología totalmente diferente a la que uno estudia en cálculo 2, es muy diferente. La de cálculo 2 en el fondo proviene de una métrica, se dice que es metrizable porque hay una distancia que en el fondo está induciendo la topología. Y esta no es metrizable, esta es horrible, digamos. De hecho, hay propiedades que son espantosas. Por ejemplo, este conjunto es denso, esto es denso en Rn. O sea, hay un punto solo es denso. Recuerden que ser denso, no sé si esto es en cálculo 2 se ve, pero Q es denso. ¿Por qué? Porque Q corta todos los abiertos que hay en R. O sea, agarras un abierto en R, que es un intervalito, y encontrás un racional adentro. ¿Sí? O sea, una forma de decirlo es que Q es denso porque Q, intersección cualquier abierto, es distinto de vacío. Bueno, como mis abiertos son todo lo que tengan X0, el conjunto que tiene solo X0 corta todos los abiertos. Entonces es denso. A la mierda. Uno le choca un montón que en Rn un punto sea denso. Imagínense que fea esta topología para que pasen esas cosas. Y uno estudia topología así, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es que una función sea continua? Que una función de f de x e y es continua, sí. Cuando vos agarrás abiertos de y les mirás la preimagen en x, es abierto. Entonces, hay otra topología horrible que es que todos los conjuntos que hay sean abiertos. Entonces, con esa topología, cualquier función es continua. Porque agarrá cualquier... No, conexo es otra propiedad de topología. Yo digo que... Sí, f es continua. F de x es continua. Sí, solo sí. Para todo B, incluido en y abierto, f menos 1 de B es abierto en x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vos agarrás una función de Rn en Rn, pero para Rn acá, quiero que tenga la topología horrible que le acabo de poner, la topología del cero. Y Rn con otra topología, la topología de la usual. Son Rn diferentes, ¿no? Desde el punto de vista topológico, son Rn totalmente distintos. Y entonces, para que una función así sea continua,
todos los abiertos de RN de la topología usual, cuando los tirás para atrás, tienen que tener X0, porque para ser abiertos en el dominio tienen que tener X0, la topología que definí. Y entonces te das cuenta que la única función continua es la que es constante X0. La que es no, perdón, dije mal. ¿Cómo sería? No, lo dije mal. Porque X0 está al lado del dominio. No sé, pero es un viaje. Hay que estudiar eso, tipo, cuáles son las continuas ahí. Y eso hacen los topólogos. No es esto, hacen cosas más divertidas, pero sí que tipo estudian espacios topológicos en una generalidad que uno respetando ciertas cosas encuentra las mismas propiedades que tiene RN en cálculo 2, pero es todo como mucho más abstracto, no es que hay bolas, no necesariamente hay bolas. Uno puede definir la noción de bola igual, pero es todo mucho más extraño, ¿no? No sé por qué llegué a esto. Creo que fue hablando de categorías, si no me equivoco. O bueno, las funciones continuas hacen de morfismos en la categoría de los espacios topológicos. Porque es la que mueve, como los abiertos son el conjunto y los abiertos del conjunto son los que hacen a la topología del espacio, eh, que algo respete la estructura es que mande abiertos en abiertos. En fin, no sé por qué llega esto, sigo sin entenderlo. Bueno, no sé, ¿alguien quiere decir algo más? No pensabas que. Una métrica, ahí va. No, después ahí va, uno puede bajar un poco las cosas. Por ejemplo, uno sabe en cálculo 2 que si sabe todas las bolas, uno empieza a unir bolas al azar, uno encuentra todos los abiertos. Entonces uno realmente no precisa. Uno puede hacer topologías con algo más débil, no precisa tipo decir cuáles son los abiertos, sino por ejemplo dar un conjunto más chico y permitir que la unión de todas esas cosas sean abiertos. Entonces uno da lo que se llama una base de entornos, o sea, en el caso de RN usual, las bolas de radio cualquiera y punto cualquiera, uno las une como se le antoja y eso le da todos los diferentes abiertos, y le da todos los abiertos de la topología, de hecho. Pero uno no tiene que decir cuáles son los abiertos, sino le alcanza con decir cuáles son las bolas. Y hay otra forma más chica, que es decir, para cada punto digo cuáles son los entornos, y después con eso y uniendo esas cosas, obtengo una base de entornos, y con la base de entornos obtengo una topología. Entonces uno puede tipo trabajar con menos incluso. Es decir, agarro un punto y yo digo que los entornos son las bolas de radio H. Está, perfecto. Y entonces eso lo puede mover a distintos puntos y eso le va. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno que es en grupos topológicos. O sea, uno después junta cosas y hace chanchadas, como por ejemplo agarrar cosas que son grupos y agarrar el mismo conjunto, verlo como un espacio topológico y junta las dos cosas y tiene espacio topológico. Entonces, en los grupos topológicos lo que pide uno es que en los grupos uno tiene una operación, ¿no? Que en general es multiplicar. Entonces lo que uno pide es que esa operación multiplicar por un elemento sea continua en la topología. Entonces eso hace de que uno puede pensar, por ejemplo, Rn como un grupo topológico, con la suma. La suma hace a Rn un grupo, porque suma de vectorcitos a vectorcitos y todo funciona bien. Entonces uno puede agarrar un punto, definir un entorno ahí, lo que es un conjunto de entornos, y después pedirle que cuando uno lo traslada, eso sea entornos en otro punto. Entonces, con explicar cómo son los entornos en un punto, uno puede decir cómo son los entornos en todos los puntos y ahí construir una topología. Entonces, ahí uno precisó simplemente definir lo que son los entornos en un punto. No precisó hacerlo en todo el espacio. Y así, hay cosas de teoría de números que usan esas cosas, por ejemplo. Por más que no parezca que tengan nada que ver. Hay problemas de teoría de números que se pueden llevar a eso, a cosas de topología y a cosas de grupos topológicos y sacar cosas de ahí.
Está todo bastante conectado. Por eso te atomizan la licenciatura con tantas cosas que uno dice, ¿para qué quiero esto? Y resulta que sí, lo quería. Porque si no lo sabía, estaba en el horno. Bueno, no molesto más. Ah, Gabriel. Por el bien de tu procesador. Qué viaje. La explotó. Esperemos. A ver. Bueno, pero mejor evitar todo eso. O peor. Vos, le damos los 9 minutos que quedan y liquidamos, tipo, súbitamente. Diego, contanos que estás ahí de incógnito. Este, No, ¿Es no, una buena forma de obviamente. dormirse una siesta esta? No, no, pasa que te estoy escuchando, pero estaba redactando un texto ahí de ciencia que teníamos que entregar y tal. Este, por eso no pregunté tanto. Ahí va. Igual, con respecto a la pregunta de ti hoy, capaz que no me expresé bien o sea, no me expliqué bien lo que quise preguntar. Eh, ¿Te acordás que era por lo del teorema fundamental de la aritmética? Ah, bien. Dale. Mi pregunta era más bien o sea, cuando tu n es primo, vos me dijiste que tal, lo único que daba era el primo a la uno, pero ¿eso se puede considerar un producto de primos? Sí, sí, ponele que sí. Sí, es filosófica la pregunta, pero está bien. Ah, está. Uno No, lo mío hace- era por ahí, tipo, después dije, asumirán que lo podés multiplicar por uno y y que saldrá de ahí, pero como el teorema decía producto de primos, me había quedado eso para atrás ahí que no sabía bien por dónde lo cerraba. Está bien, está bien. Está bien. No, no, sí. Capaz que está mal dicho cuando uno se apura en decir producto de primos. Este, apurar el hecho de que si tenés un primo solo, esa es su descomposición y hay un elemento solo en la descomposición. Uno, es más o menos lo mismo la pregunta, creo. Sí, creo. Sí, está bien. Sí, sí. Eh, no, no, es totalmente. Eh, es un viaje, una vez que uno tiene que las cosas se descomponen en factores irreducibles, primos reducibles, es como que está, como que uno deja el anillo por ahí, porque no tiene mucho más para hacerle, digamos, ¿no? Z igual tiene más intereses por otras cuestiones, ¿no? De criptografía y todos los chiches, pero desde el punto de vista de una vez que uno llegó a DFU y como que todos más o menos se comportan igual, ¿no? Digo, lo siguiente que puede hacer uno es tipo preguntarse cuáles son los irreducibles, ¿no? Que a veces es difícil. Pero en Z, digo, sí, son los primos, pero tampoco se sabe mucho de los primos, dónde están, cuáles son. Los polinomios que también se descomponen, bueno, yo qué sé, saber cuáles son los irreducibles. Hay un par de teoremas, hay un criterio de Einstein que te ayuda a deducir si una función es irreducible o no. Por lo que tengo entendido, la dificultad es bastante similar en tipo responderse si un polinomio es irreducible a si un número es primo, ¿no? Creo que en el fondo eso pasa porque uno puede agarrar polinomios, o sea, imagínense un polinomio con coeficientes enteros, uno puede agarrar todos los coeficientes y reducirlos módulo n, y pasa a tener un polinomio módulo n. Eso se usa, y
Y hay una pregunta tipo muy de teoría de números, difícil de responder, que es la siguiente. O sea, está claro que si vos tenés un polinomio, h un polinomio en coeficientes enteros, si h es producto de dos polinomios, o sea, h de x es f de x por g de x, entonces, cuando domines módulo n también. Sí, digamos, si pasaba arriba, módulo n también lo pasaba. ¿Sí? Cuando digo módulo n me refiero a que vos agarrás, no sé, el polinomio 7x más 2 y lo mirás módulo 5 y te va a quedar 2x más 2. No, agarrás los coeficientes y los reducís módulo 5. Sí, eso sería reducir un polinomio. La pregunta es, si vos agarrás un polinomio que no sabés si es producto de dos funciones, lo reducís módulo algún número, módulo un primo, ponele, que es lo más usual. Y cuando lo reducís módulo un primo te queda producto de dos cosas. O sea, lo bajaste y resulta que cuando lo bajás, se suele poner como ñoqui, te quedó que es producto de dos cosas. La pregunta es si esto implica que existen f y g, tal que h es producto de f y g. No, si es producto arriba y bajás, va a seguir siendo producto de dos cosas. Ahora la pregunta es si abajo, o sea, si módulo un primo o módulo natural es producto de dos cosas, y cuando subís es porque arriba también era producto. La respuesta es que en general eso no es cierto. Pero estas preguntas de este estilo hay una banda. Es como que lo de arriba se le llama como local. Ay, perdón, movito. Lo de arriba se le llama local y lo de abajo. Perdón, lo de arriba se llama global y lo de abajo local. Y hay como muchas preguntas del estilo principio local y global, digamos. Si uno tiene un problema que tiene una solución local para todos los primos, si uno puede encontrar una solución arriba para todos los. Se puede encontrar una solución arriba en los enteros, digamos, ¿no? Lo mismo podrían preguntarse acá. Si uno agarra un polinomio y lo baja módulo P, todos los primos, y en todos los primos pasa que es producto de dos polinomios. ¿Arriba es producto de dos polinomios? Yo qué sé. No sé. No sé si es cierto, creo que no. Hay ciertas condiciones de ciertos problemas vistos así, problemas de curvas elípticas, por ejemplo. Hay un teorema de Hasse, no, Hasse, no entró la duda, que responde que en algunas condiciones sí es cierto, de que si tenés tipo solución abajo, podés encontrar una solución arriba. Y bueno, esas son preguntas del estilo de teoría de números que se hacen también, que son un poco locas. No sé cómo llega a esto. No sé cómo llega a esto. Está bien. Sí, no, yo me limo, mal. Además, justamente este espacio es para limarme tranquilamente, sin sentirme mal. Eh, él me preguntó de los primos, yo le contesté que sí, podía ser punto de un primo, y después, no sé cómo llegó. Sí, no sé. Hay que verlo de vuelta, a ver qué pasó. Bueno, Ulises, un placer. Bueno, te Espero que agradezco sea el tiempo, profe. divertido. Para la próxima, si hay próxima, hablamos de categoría si quieren. Gabriel, a mí me viene bien porque repaso el curso que estoy estudiando. Y Impecable. Tírense el tema, si leo algo, porque si no, no lo sigo. sí, no, ahí fue un popurrí de cosas. Al final nada tenía que ver con nada. Bueno, Gaby, voy a cabecear el teclado y ese. Bueno, Dale, tranqui, obviamente no hay apuro. Nos vemos, que anden bien. bueno, gracias, profe.